cruz del Calvario. Te damos gracias, alabamos tu nombre porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Te pedimos, Señor, que tú establezcas tu presencia en este lugar, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Muévete, Señor, en cada corazón. Remueve todo obstáculo, toda distracción de las mentes, de nuestras mentes, Señor. Reprende a Satanás de la vida de estos hombres, Señor. Frustra todo plan y artimaña del diablo que quiera venir en contra de tu perfecta voluntad en la vida de estos hombres. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tenemos acceso al trono de tu gracia a través de la oración. Podemos, Señor, venir confiadamente al trono de tu gracia. Tú no eres hombre para mentir y tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y a pesar de que no te podemos ver físicamente o tocar, Señor, sabemos que tú estás aquí, confiamos en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y aquí habemos más de 2 o 3, Señor. Queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, y darte a ti toda la alabanza que te corresponde, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, todo el poder, todo el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabaré, 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 alabaré al Señor. Yo quiero más poder, Señor.
su nombre. Baruch atah Adonai. Bendito sea Dios en hebreo. Baruch atah Adonai. Bendito sea Dios. Baruch atah Adonai. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quitaré. ¿Sabes qué? Si te molesto a uno de los servidores, un vasito de agua, un vasito de vidrio, está bien caliente este que traigo aquí. ¿Y rico? No, ya. No. A tiempo, por favor, no. Déjame mi garganta ando afónico. No canta bien, ¿verdad? No canto bien, pero dice la Biblia que si no canto yo, las piedras lo alabarán. Se cierra la garganta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pues yo no sé tú, brother, pero yo estoy agradecido con Dios por mi salvación. Cuando digo por mi salvación, pues hemos estado estudiando acerca de este tema, ¿verdad? Ya llevamos muchas clases en esta. Traigo aquí tenemos como una línea de tiempo, ¿verdad? De lo que hemos venido estudiando y para poder tener una mayor comprensión de esto y darnos cuenta de que no es lo que diga la religión ni lo que diga yo, es lo que dice la realidad, brother, es lo que marca el curso de la historia. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Hoy en día hay mucha gente que dice, pues yo creo. ¿Qué te hace pensar que lo que tú creas es importante? O sea, ¿sí me entiendes? Hoy en día hay mucha gente que dice, pues yo creo en Dios a mi manera. Ahora, fíjate, ahora resulta que yo con mi cerebro de cacahuate voy a condicionar al creador del universo, al creador de toda la humanidad, de las especies y de todo, a como yo lo quiero que sea. No, Dios no es como yo quiero que sea, Dios es el que es. Y yo no tengo por qué, yo soy el que me tengo que acomodar a su evangelio de él, no yo, no él a mi manera de creer, a mis creencias. Entonces, yo aquí no vengo a chorearlos o verdearlos ni a lavarles el cerebro, que en realidad es lo que ocupamos, una buena lavada de cerebro, porque traemos bien cochambroso el cerebro y una buena lavada, ¿eh? Pero no es una lavada de cerebro, brother. Esto es una realidad. Nos guste o no nos guste, no podemos cambiar el curso de la historia, no podemos cambiar lo que sucedió. A ver, ¿crees que podemos cambiar que fue arrojada una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? Vamos a decir, no, pues es que yo quiero, vamos a decir que fue, no, es que yo quiero creer que mejor fue aventada en Checoslovaquia. En Checoslovaquia y en Chile fue aventada la bomba atómica. Por más que tú le busques en los libros de historia, por más que tú busques, nunca vas a encontrar que la bomba atómica fue arrojada en Checoslovaquia o en Chile, por decir, ¿verdad? No podemos cambiar lo que ha sucedido en el transcurso, es una realidad. Eso es lo que estamos viendo aquí. No es lo que yo quiera o que se acomode a mi manera o lo que... No, es lo que es, brother. La historia nos dice que 2 bombas fueron arrojadas, ¿verdad? Una fue en Hiroshima y una en Nagasaki, ¿verdad? Con eso se finalizó la Segunda Guerra Mundial en el año 1900, ¿quién sabe qué año fue? 1945, por ahí, ¿verdad? Y esa es la realidad. Esa es la realidad, no podemos cambiar, ¿verdad? O que queramos decir, ¿sabes qué? Hitler no se convirtió en un dictador. Hitler fue un gran pintor porque estudió en la Escuela de Bellas Artes. Tampoco podemos cambiar esa realidad de la historia, que intentó ser un artista, un pintor, pero fue rechazado y terminó siendo un dictador, un anticristo.
uno de los anticristos que han venido, ¿ah? Tremendo, porque mató a más de 6 millones de judíos. Eso es una realidad, brother, que también respalda lo que... Mira, cuando tú estudias Israel, me refiero a Israel, la nación de Israel, el Estado, el país de Israel, el pueblo de Israel, es el reloj de Dios, brother. Ahí te vas dando cuenta de cómo están los tiempos, los tiempos de Dios. Pues tampoco podemos cambiar esa realidad, ¿verdad? De que Hitler no ascendió al poder, de que sí tomó el poder y de que llevó a su nación a un frenocidio, llevó a la nación a un fracaso. Intentó conquistar, conquistó Francia, ¿verdad? Sí, llegó a Francia y conquistó primero Polonia, ¿verdad? Fue como empezó la guerra. Entonces son cosas que están escritas en la historia y no podemos cambiar el curso de la historia, así como no podemos cambiar la realidad de que estamos aquí, de que nacimos. Tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí en este mundo. No escogimos nacer, ni tú ni yo, ninguno de nosotros escogió nacer, brother. Eso es una realidad y no podemos cambiar. Darle un giro a lo que ha sucedido en el transcurso de la historia. Entonces, dijo Jesucristo: vosotros conocerán la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Los hará libres. Es la verdad la que te libera. Es la verdad la que te libera. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Qué elitista se oye eso, pero es que nadie más cumplió con las demandas y los requisitos de la ley de Dios más que Yeshua de Nazaret. Fue el Cordero Inmaculado de Dios, fue el Cordero Pascual que fue en lugar de nosotros a la muerte para pagar lo que demandaba la ley. Ahora recuerda que el pecado demanda muerte. La consecuencia del pecado es muerte. El día que coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. La consecuencia del pecado es muerte. Dice la Biblia que la ley demanda que casi todo sea limpiado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Buda no murió por ti, Mahoma no murió por nosotros, Jeremías, Isaías, Abraham, Moisés, aún ni Moisés, nadie de ellos murió por nosotros, ni Pedro, ni el Papa, ni la Virgen, ni San Judas Tadeo. El único que fue a la cruz y murió como un delincuente sin cometer delito alguno, ¿quién fue? Yeshua de Nazaret. Y eso lo dice la historia, brother. Eso es tan fácil, sencillo es. ¿En qué año estamos hoy? 2019. ¿De qué era? De la era después de Cristo, ¿verdad? Pues no podemos cambiar esa realidad. Por eso Él es el único, me guste o no me guste. Esto es una realidad. Efesios capítulo 1, que nos habíamos quedado ahí antes, pero no pudimos terminar. Efesios capítulo 1, el libro de los Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento. El libro de los Efesios fue escrito, fíjate, esta es otra evidencia, brother. ¿Sí? Que nos hemos dado la tarea de buscar mucho las evidencias, brother. ¿No tienes Biblia? Hacenle una Biblia aquí a mi brother. Pero sí escuchas, ¿verdad? Está bien. Bueno. Ponte esa meta, pídele a Dios que te ayude. Amén. Mira, Pablo el apóstol, antes de convertirse a Cristo, ¿quién era ese hombre?
Parecía un pescador, pero de cristianos. Los andaba levantando y remangando y los andaba quebrando, brother. Era un fariseo de fariseos, fariseo de fariseos, intachable con respecto a la ley, con un celo por la ley que perseguía a la iglesia. Él mataba a los cristianos, brother. Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. Después Dios le cambió su nombre a Pablo. Esa es una gran evidencia, brother, que tú puedes analizar y darte cuenta. A ver, ¿cómo es posible que este personaje que antes andaba persiguiendo a la iglesia y matando a los primeros cristianos, de hecho al primer mártir que mataron, que fue Esteban, él estaba ahí presente aprobando su ejecución cuando fue apedreado Esteban? Entonces él iba en camino a Damasco con cartas de recomendación del sumo sacerdote para llevar presos a los que pertenecieron al camino. Ahora recuerda que en esos tiempos había una persecución, ¿sí?, contra los cristianos, y el llevarlos presos significaba que iban a ser ejecutados. Entonces él era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo. ¿Qué pasó en la vida de este hombre que termina escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento, brother? Inspirado por el Espíritu de Dios. Eso es una evidencia. Para mí es una evidencia que lo que está escrito, que Cristo es real, que Cristo resucitó de los muertos, y que al final de cuentas Pablo sufrió mucho por el evangelio. Pablo fue latigueado, fue apedreado y al final fue decapitado en Roma por predicar a Cristo. Después de haber seguido la palabra, primero era un matón de cristianos, pero él no era una persona que, fíjate, eso es lo más tremendo del caso. Él no era ignorante, brother. Él era fariseo de fariseos. Ahora, los fariseos eran los líderes religiosos que estaban a cargo de la nación de Israel, de guiar al pueblo en la ley de Moisés, en la sinagoga, en el templo. Ellos son los que interpretaban la ley de Moisés. Los fariseos eran maestros, eran instructores de la ley. Ahora, Pablo era fariseo de fariseos, su maestro fue Gamaliel, de los principales fariseos. O sea, Pablo no era una persona ignorante, él era una persona preparada, brother. Él era una persona estudiosa, él era una persona que hablaba 5 idiomas. Estaba tremendo, era ciudadano romano, pero era hebreo de pura sangre, porque tenía ciudadanía romana también. O sea, no era cualquier tipo, Este era una persona preparada. Y no cualquier cosa lo iba a hacer cambiar a él. Él tuvo un encuentro con Cristo. Cristo cambió su vida y él dio su vida por Cristo, por el evangelio. Cuando le dijo Dios a Ananías, vas a ir y orar por este hombre porque quedó ciego cuando cayó, y cuando cayó al piso, y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Él le dijo, Señor, dime qué tengo que hacer. Ve a la casa tal, en la calle Segunda. Y a Ananías le dijo, ¿sabes qué? Vas a orar por Saulo de Tarso. Y dijo, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y no sabes todos los males que le ha hecho a la iglesia. Viene con cartas de recomendación para llevarse presos a los que pertenezcan al camino. Este es un hombre malo, pues. Y Dios le dijo, vas a orar por él, porque él es mi instrumento escogido, porque él va a ir delante de reyes y gobernadores, y él va a dar testimonio de mi nombre, y yo le voy a mostrar lo mucho que tiene que sufrir por mí. 3 días ciego. Oró Ananías por él, y con la oración que Dios le dijo que hiciera, Ananías recobró la vista. Pero Pablo es el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Ahora este libro que vamos a leer fue escrito por Pablo, que fue Saulo de Tarso. ¿Fue después de Cristo? Claro, obviamente, mi brother, después de que haya resucitado. Después, de hecho, Pablo
Él no caminó como los discípulos con Jesucristo. Él no caminó, él no conoció a Jesucristo. Él, estamos hablando de 50 años después de que Cristo había muerto y resucitado. ¿Ok? Los que sí caminaron con Jesucristo fue Andrés, Pedro, Juan, Judas, ¿sí? De todos esos, los discípulos, sí, pero Pablo no. Por eso Pablo, él decía, estos son una secta, y quería destruirlos. Y quería acabar con ellos. Después de que crucificaron a Cristo, pues que querían acabar con estos, con los 11 que quedaban. Fíjate, qué tremendo que después de 2000 años, han pasado más de 2000 años, y lo que comenzó hace más de 2000 años con Jesucristo, que fue crucificado y resucitó al tercer día, y continuó su obra con los discípulos, que estaban primero que nada todos aterrados, atemorizados, escondidos, porque estaban con el temor del gobierno romano. Esto no es obra de hombres. Si fuera obra de hombres, ya se hubiera extinguido esto, ya se hubiera acabado, ya se hubiera disipado, ya se hubiera acabado por completo. Pero más de 2000 años han pasado, y con 11 hombres, lo que comenzó Jesucristo con 11 hombres, continúa avanzando hasta nuestros días. Han caído imperios, cayó Babilonia, cayó Persia, cayó Alejandro el Magno, cayeron los griegos, cayó Roma, cayó Napoleón, cayó Hitler. Han caído imperios, brother. Y 2000 años después, Cristo sigue rifando, brother. Cristo sigue en el trono. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino es un reino eterno, un reino que perdura por los siglos de los siglos. No es un reino pasajero. ¿Sí? Y este Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Brother, allá atrás. Buena atención, por favor, A ver. Efesios capítulo 1. Ahorita los dejo que se sienten. Si yo me la aviento parado, ¿a poco no me pueden acompañar? Ánimo, pues, vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, fíjate, porque Dios quiso así, no porque Él escogió a Dios. Como les dije, Dios dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que den fruto, y fruto que perdure. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. En Éfeso. Éfeso es una ciudad. ¿Ok? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos una vez más. Bendito Padre Celestial, con todo nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados en reverencia a Dios. Padre, en esta tarde venimos ante ti a través del sacrificio de tu Hijo que fue hecho en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de este estudio, Señor. Que tú quites toda distracción, Señor. Que remuevas toda distracción, que abras el entendimiento de nuestras mentes, que abras los corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y produzca fruto. Usa mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Señor, usa mi vida, Señor, como tú quieras. Aquí estoy, heme aquí, Señor. Y me pongo en tus manos, Señor. Hazme a un lado y tú toma el control, Señor, de lo que quieras que aprendamos en este día. Sella tu palabra en cada vida para que cumpla su propósito. Señor, tu palabra dice que no regresa vacía y que es más cortante que una espada de dos filos. Danos conocimiento, danos entendimiento, danos revelación, ilumina nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder tener un fundamento de la fe, en la convicción
de tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Oh, estabas haciendo más panchos, pidiéndole que cerraran los ojos, brother. Ánimo, pues, pueden sentarse. Vamos a tener reverencia. ¿Sí saben qué es reverencia? Reverencia es una manera de decir respeto. ¿Sí? Sí. Ahora, Dios nos llamó, fíjate, los que están encargados, nos llamó a ser siervos, brother. A ser siervos, no a ser mandones y acá. Yo sé que se ocupa la disciplina y se ocupa llamar la atención a veces, se ocupa, pero es importante que los que estamos sirviendo tengamos amor por las almas, que tengamos amor por el prójimo, que tengamos amor por el caído, por el adicto, por el perdido. Sí, porque por eso te salvó Dios. Por eso Dios te está dando otra oportunidad, para que sirvas. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, vine a servir y a dar mi vida como rescate por la humanidad. Les hice una pregunta a los discípulos: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No, el que se sienta a la mesa. Sí, y Jesús le contestaron a los discípulos, el que se sienta a la mesa es más importante. Dice, claro. Y si yo, que soy el que se sienta a la mesa, estoy entre vosotros como uno que sirve, entonces el más grande será el que sirve. ¿Sí? Dice la palabra de Dios eso. Jesús les dijo, si yo que estoy entre vosotros como uno que se sienta a la mesa, pero no vine vine a servir y a dar mi vida como rescate, entonces eso fue el ejemplo que él dejó, ¿verdad? Vamos a continuar con el libro de los Efesios. Ahora, fíjate qué evidencia es esto. La Biblia habla de a los que están en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso. Éfeso es una ciudad, ¿sí? ¿Cuántos han oído hablar de National Geographic? ¿Qué es National Geographic? A ver, una a la vez. A ver, ¿un programa de qué? De cosas nucleares y todo eso. A ver, allá. Ciencia. Sí, es un programa dedicado a la ciencia, ¿verdad? Es un programa serio, no es un programa, es un programa que se dedica a estudiar, ¿verdad? Sistemáticamente muchas cosas, ¿sí? Estudian la historia, estudian la ciencia, muchas cosas. Fíjense, aquí tengo un libro que se llama, de la empresa de National Geographic. ¿Y qué dice enfrente? Éfeso. Si quieren ahí pásenselo, pero ahí de bolón ping pong, luego lo ven, ahí en una ojeada, para que vean que es una historia, que es una ciudad real, o sea, Éfeso es una ciudad que sí existió, ¿verdad? En la antigua Grecia, ¿sí? Y este libro, pues, es de arqueología, que estudia las ruinas antiguas, ¿verdad? Entonces ahí en ese libro de National Geographic se enfoca en hablar de la ciudad de Éfeso, que fue descubierta, pues fue encontrada por los arqueólogos, ¿sí? Ahora, ¿a quién está dirigido este libro? Por Pablo, a la iglesia que estaba en Éfeso, porque Pablo estableció muchas iglesias, en Corinto, en Éfeso, en Filipos, en Gálatas. Él se fue de Jerusalén a los gentiles son los no judíos, como tú y yo. Él fue y él expandió el evangelio por toda Europa, por toda Asia Menor, Asia Mayor. Él se llevó el evangelio de Jesucristo a los confines de la tierra de esos tiempos. Él llevó el evangelio, él avanzó el reino de Dios, ¿sí? A los lugares recónditos donde no conocían de la gracia y del plan de salvación de Dios.
¿Sí? ¿Ya terminaron allá? Sí, nomás tomamos los reuniones para que no estén marcando y marcando. Traemos como que hoy mucha inquietud, brother. Si quiere le paramos y nos vamos, bro. No, todo bien, ahí discúlpelo. O si quieren paso a uno de ustedes aquí, yo me siento más con gusto. Ok, brother. Entonces les pido que, pues, que también tengan consideración y conciencia para que estén. Es parte del proceso de nosotros los adictos, brother. Somos antitolerantes a la frustración. No tenemos control de nuestros impulsos y por eso hacemos lo que hacemos. Siento tristeza y voy y me drogo. Siento felicidad y no sé cómo controlarla y voy y me drogo. ¿Sí? Entonces, es importante que empecemos a tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que aprenda a controlarme, que aprenda que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. ¿Sí? Hay un tiempo para arrancar, hay un tiempo para plantar. Pues hay un tiempo para todo. Y hay tiempo donde tengo que poner atención y hay un tiempo donde me toca ¿sí? Dar atención. Entonces vamos a continuar para poder avanzar. Versículo 4 dice, según. Ahora quiero decirles una cosa muy importante, ¿sí? Vamos a tratar de guardar las preguntas y respuestas para cuando ya vayamos avanzando al final del tema, de la clase. Pero si una palabra no la entienden, porque para mí a lo mejor palabras que yo no soy mejor ni más que nadie, yo soy menos que ustedes, yo no me siento más. Simplemente la única, a lo mejor, diferencia es que, pues, algunos le dedican más tiempo a unas cosas, otros a otras cosas. Entonces, yo me he dedicado a ponerme a estudiar. No sé todo, bros, no sé todo, no sé casi nada, nomás lo que sé es que estoy aquí por la gracia de Dios. Pero si hay palabras que de repente no llegan a comprender o no entienden, ¿sí? Estamos acá, bro. Entonces, no tengan pena levantar la mano y decir, yo no entiendo esa palabra, ¿qué significa esa palabra? ¿Sí? Por eso estamos aquí, para aprender. Porque hasta yo también hay palabras que yo no me sé y pues por eso están los diccionarios, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Dios nos escogió ¿en quién? En Jesucristo, ¿va? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por nuestros actos? ¿Por nuestras obras? Jamás, ¿verdad? Que no somos santos ni querubines. Pero lo que, ¿sabes qué? Es lo que nos santifica. ¿Qué es lo que nos santifica? Su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El sacrificio que Él hizo al derramar su sangre en la cruz sobre mi vida, esa sangre es lo que me santifica. Ahora, claro, que yo también, al conocerlo a Él, voy formando una relación personal e íntima con Él, empiezo a tener comunión con Él, y ser santo. De hecho, la palabra santo quiere decir apartado, ¿sí? Eso quiere decir santo, apartado. Entonces, tú te apartas de las cosas del mundo, te apartas de las cosas del pecado, y vas formando, vas cambiando, vas siendo transformado. No somos perfectos, porque estamos siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que fiel es aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Eso quiere decir que no soy perfecto, que no lo he alcanzado, no lo he logrado ya. Sigo en un proceso, sigo aprendiendo y estamos siendo perfeccionados. Pero ser santo es consagrarte, es apartarte, ¿sí? Es anexarte, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, ahorita ustedes están apartados, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad?
de la suciedad, ¿ah? Sí. Están apartados, ¿ah? Fueron apartados. Como Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, mas yo los escogí a ustedes, ¿ah? Y yo creo que la mayoría de nosotros no escogimos estar aquí, ¿verdad? Nos trajeron, ¿verdad? Pero ahorita estamos aquí y fíjate que es una gran bendición que tú ni te imaginabas. A lo mejor tú piensas, yo no tengo idea, no tenía idea de conocer a Dios o de que Él tenga un plan, un propósito, un destino en mi vida. Yo simplemente tengo un problema con las drogas y quiero cambiar mi vida, quiero dejar las drogas. Y no tienes idea que Dios tiene un plan y un llamado en tu vida. Dios te escogió, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto y fruto que perdure. Dios tiene un llamado en tu vida y a lo mejor tú dices, espérate, esto está muy tremendo, está muy... Pero Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Eso está en Isaías. Y tus caminos no son mis caminos son más altos que tus caminos, dice el Señor. Entonces Dios tiene algo grande que tú ni te imaginas. A lo mejor tú te conformas con una vida normal, con tu casita, con tu esposita, con tu carrito, tu trabajito, tu perrito y ya. Pero no, brother, hay más. Hay más en esta vida, hay un destino más grande, hay un propósito más grande. Hay gente que se está yendo al infierno, brother. Y Dios quiere levantar de aquí hombres de Dios, guerreros, brother. ¿Sí? Porque dice la Biblia que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no es, porque vino a salvar a lo que se había y rescatar lo que se había perdido. Nosotros debemos de ser las personas más agradecidas en la faz del planeta, brother. Y así como estamos dispuestos a dar nuestra vida por un polvito, estamos dispuestos a dar nuestra vida por una esquina, estamos dispuestos a dar nuestra vida por cosas insignificantes. Dios vio ese corazón que teníamos dispuestos a dar nuestra vida, ¿verdad? Y Él puede transformar eso para que tú estés dispuesto a dar tu vida por el Evangelio. Porque Él te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, síganme ahí en el verso de 5, capítulo 1 de los Efesios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Ahora esta palabra de la predestinación es un tema muy profundo, pero rápidamente lo vamos a mencionar. Predestinar es que ya está decidido el destino, ¿no? Es que antes de ya estás destinado, ya está destinado. Fíjate, entonces eso está muy tremendo porque convertiría a Dios en un Dios, pues si ya Dios destinó todo a que empiece y termine de una manera, pues ¿cómo es que unos están destinados a la perdición y otros a la salvación? Sería un Dios que es parcial, ¿verdad? Pero no, esto de la predestinación, que estamos predestinados a nacer antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que ibas a nacer tú, ya sabía que iba a nacer Hitler, ya sabía que iba a nacer Judas, ya sabía que íbamos a nacer cada uno de nosotros. Y Él, que es omnisciente es que todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, que está en todas partes, ¿sí? Él es el todopoderoso. Predestinó nuestro nacimiento antes de la fundación del mundo. Sin embargo, ahí te va, no se mete con nuestro libre albedrío, brother. ¿Sí? Tú estás predestinado a nacer y Él sabe si tú le vas a servir o tú lo vas a rechazar y te vas a perder por una eternidad. Él sabe el destino, Él sabe el fin, Él sabe el fin de los tiempos, Él sabe el resultado final, Él sabe lo que va a pasar. No quiere decir que Él te destinó para perdición, ¿sí? Porque dice aquí que a unos predestinó y a los que predestinó, ¿sí? También los capacitó,
No, pero es que Él sabe lo que está en el corazón de cada ser humano. Él sabe lo que está en el corazón de cada persona. Pero Él te da la elección, Él nos deja elegir. ¿Sí? Judas pudo haberlo no vendido, brother. Judas pudo haber escogido no venderlo por 30 monedas de plata. Y de todos modos, si hubiera cumplido el propósito de Dios, de todos modos a él lo hubieran agarrado los fariseos de alguna manera, porque ya lo andaban cazando. Desde antes de que naciera, no mandó matar Herodes a muchos niños en Belén, porque según había nacido un rey. No mandó matar muchos niños en Belén el rey Herodes de Israel. Jesús andaba salto de mata, brother. Era un hombre que fue perseguido, que andaba de aquí para allá, que en una ocasión lo quisieron levantar a un barranco, lo querían matar, y andaba de un lugar para otro. Cuando venían personas que lo querían seguir, que querían ser sus discípulos, porque hubo muchos que querían seguirlo. Y fíjate qué tremendo, que a los 12 que fueron sus discípulos, Él los escogió. Él llegó con Pedro y le dijo: mira, te voy a hacer pescador de hombres. Eres pescador. Él llegó con Mateo, que estaba cobrando impuestos, y le dijo: ven, sígueme. Él llegó con Pedro y con Andrés y hijos de Zebedeo, y dice que los llamó y que ellos dejaron las redes, lo dejaron todo y lo siguieron. Él los llamó, ellos no andaban buscando a Dios, Él vino y se metió en sus vidas. Como yo no andaba buscando de Dios, yo andaba perdido en el mundo, en las drogas, en los vicios, en la pandilla, entrando y saliendo de la cárcel, entrando y saliendo del tutelar. Yo no tenía ni la menor idea de que Dios me iba a tener aquí hoy con ustedes hablando atrás de un micrófono. Cuando yo de niño era súper cohibido, brother. A mí me saludaba un tío y yo me escondía atrás de las piernas de mi mamá porque era penosísimo, brother. Ahora imagínate que esté enfrente de gente hablando. Esto no es mío, es de Dios. Es porque Dios me llamó. Yo no lo andaba buscando a Él. Pero hubo discípulos que querían seguirlo. Ay, Señor, yo quiero. Y les dijo: ¿sabes qué? Los pájaros tienen nido, los zorros tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Uno le dijo: yo te quiero seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Primero déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Y dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Jesús andaba a salto de mata, brother. Ahora, Judas escogió traicionarlo. Y ya estaba prescrito, ¿verdad? En los Salmos estaba escrito acerca del hijo de perdición, ¿verdad? Del que lo iba a traicionar, del que iba a meter el pan con él, del que iba a meter el pan, mojar el pan con él y iba a traicionarlo, del que lo iba a entregar. Estaba escrito acerca de un traidor, más de 1000 años antes de que eso sucediera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios ya había escogido a Judas para que lo traicionara y después terminar siendo un hijo de perdición? Porque Jesús mismo dijo: ¡ay del hijo! ¡Ay de aquel que traicione al Hijo del Hombre! Más le valdría no haber nacido. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Más le valdría no haber nacido. Pero es que ya estaba predestinado su nacimiento. Eso es lo que está predestinado. De cada quien, antes de la fundación del mundo, que cada quien naciera. Antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado que cada quien naciera. Pero Dios no nos da un libre albedrío, nos da a escoger. Por eso puso en el huerto del Edén el fruto de la ciencia del bien y del mal, y le dijo al hombre: no comas del fruto, porque el día que comas de él morirás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dar al ser humano la capacidad de escoger, la toma de decisiones. Entonces estamos predestinados a nacer. Sin embargo, Dios ya sabe lo que tú vas a escoger. Si tú vas a rechazarlo o tú vas a servirlo y vas a creer en Él, le vas a creer a Él y vas a darle tu vida a Él. Judas pudo haber escogido no venderlo, pero ya estaba escrito. ¿Por qué ya estaba escrito? Porque Dios ya conocía su corazón. Dios ya sabía que en su corazón de Judas, que pues se puede decir,
bueno, pues Judas contribuyó para que se cumplieran las profecías. Judas contribuyó para la salvación, porque si Judas no lo hubiera traicionado, entonces no hubiera muerto en la cruz. No, mijo, de todos modos Cristo hubiera muerto en la cruz, porque ya estaba escrito que venía el Mesías, y si no hubiera sido Judas, hubiera sido otros los que lo hubieran agarrado, los mismos fariseos. Pero sin embargo, Judas tomó la decisión de traicionar al Mesías, de traicionar a su maestro, ¿verdad? Eso de la predestinación tiene que ver con que tú no escogiste nacer, yo no escogí nacer. Sin embargo, Dios ya tenía planeado tu nacimiento desde antes de la fundación del mundo, pero Él sabe el resultado final, sabe lo que tú vas a hacer. Sin embargo, no se mete con tu libre albedrío. Él te da a escoger si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Amén. Rápidamente. ¿Qué significa la palabra Redimir. Redimir es comprar. ¿Sí? Redimir es pagar por algo. Es hacerlo nuevo. ¿Sí? Nosotros somos redimidos por medio de la sangre. Nosotros somos comprados. ¿Sí? Nuestros pecados son pagados. Y el precio de nuestros pecados merecen la muerte. Nuestros pecados merecen la muerte. Y por eso Él murió. Él tomó nuestro lugar. Es como si te tiran unos cuetazos y otro homie se para ahí, se mete para que no te den y se lo carga el payaso a él y tú la libraste. ¿Sí? Él se muere y tú vives porque te hizo el paro, el vato se metió para que no te pasara nada a ti. ¿Sí? Pero no puede, en el caso de Dios no puede ser cualquiera, tiene que ser la sangre de un inocente, porque tú no puedes limpiar culpa con culpa. Tú no puedes agarrar un trapo sucio y limpiar una mesa que está sucia con un trapo sucio. Tú no puedes quitar culpa con culpa. Tú no puedes quitar mis culpas, ni yo puedo pagar por tus culpas, ni yo puedo pagar con mis mismas culpas, porque ya estoy manchado. Dice que todos, no hay ni uno solo que haga lo bueno, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ni uno solo que haga el bien. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es por medio de Jesucristo que podemos ser redimidos y ser reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, se reconcilia esa relación que se había roto, que había comenzado con Adán y Eva, con Dios en el huerto del Edén. Sí, se fracturó esa relación, y es como cuando una pareja se pelea y después se vuelven a contentar. Se reconciliaron, ¿verdad? Se vuelven a juntar, se vuelven a tener una relación. ¿Sí? Dice versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjate, adoptados. Ahora esa frase que oímos muchas veces, que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que todos somos hijos de Dios? Eso no es cierto, brother. En ningún lado de la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. A los fariseos Jesús les dijo, a los líderes religiosos, brother, a los fariseos, en Juan capítulo 8, cuando dijo ahí, la conocerán la verdad y la verdad os hará libres, a los líderes religiosos les dijo, nuestro padre es Abraham. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Y él les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y sus obras quieren hacer, porque no quieren creer en mí. O sea, lo negaron, lo rechazaron hasta el grado de crucificarlo y matarlo. Pero todo eso estaba predestinado que sucediera. Pero no todos son hijos de Dios. Tú te conviertes en un hijo de Dios cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida. ¿Sí? Como hijos, aquí dice adoptivos, ¿ah? Dice adoptados en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Versículo, continuamos, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, porque dice en Timoteo que la voluntad de Dios es que nadie se pierda,
más bien que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por la humanidad. Vamos a continuar, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿cuántos saben qué es gracia? ¿Cuántos recuerdan lo que es gracia? Exacto. ¿Qué es gracia? Un don no merecido. Más fuerte. Un don no merecido. ¿Qué es un don? Un señorón, ¿verdad? No, un don. Un don es un regalo. Sí, no es un regalo. No es una cualidad. Un don es un regalo. Cuando alguien te regala algo. Un regalito. Un regalo. Pero gracia es un regalo que no te mereces. Milagro, un milagro, regalo de Dios. Un regalo que no te mereces. Esa es la definición de gracia. Lo digo muy acertadamente. Es un don inmerecido. Un regalo que no te mereces. Esa es la gracia. No te mereces. Lo que tú te mereces y yo me merezco es la muerte y el infierno. ¿Sí? Por hacer nuestra voluntad, por querer ser el Dios de mi vida, por el mal que he cometido, por haber roto y violado los mandamientos. ¿Sí? Por haber quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, la ley fue dada para que cobráramos conciencia del pecado. El pecado ya estaba en el mundo desde antes de que fueran dada la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todo eso ya estaba, sí, ya había el pecado. Pero cuando Dios le da la ley a Moisés, cobramos conciencia del pecado. Cuando ya hay una ley que dice no robarás, ya sabes que es malo robar. ¿Sí? Ahora nosotros hemos sido quebrantadores de los mandamientos, ¿verdad? Hemos roto los mandamientos, ¿verdad? Y dice la Biblia que quien quebranta un mandamiento es como si quebrantara los 10. O sea, si fuiste perfecto en los 9, no fallaste para nada en 9 de los mandamientos, pero rompiste un mandamiento, te haces quebrantador de toda la ley. ¿Sí? Y ya eres merecedor de la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Ese es el resultado. Pues lo que nosotros estamos estudiando aquí es buscando un razonamiento para poder tener un fundamento en nuestra fe, que podamos decir, ay, esto es más que una religión, esto es una realidad, brother. Me guste o no me guste. A mí, créeme, hay cosas que a mí no me gustan, que están escritas de la palabra de Dios. Hay cosas que a mí no me gustan, pero pues no es lo que a mí me guste. ¿Ah? Bueno, que dicen que aquí no hay huevos rancheros, ¿verdad? No hay huevos al gusto, ¿verdad? Bueno, dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿qué es aceptos? Que nos aceptó en el amado por su gracia. Dice, versículo 7. Ahora, fíjate qué tremendo. ¿Quién escribe esto? Un asesino de cristianos. Alguien que había perseguido la iglesia. Alguien que había matado a varios creyentes. Tremendo, brother. Dice, versículo 7, en quien tenemos redención por su, ¿qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia las riquezas no crees que se refieren nomás riquezas de dinero y oro y plata. No, la sabiduría es una riqueza de Dios. La unción y el poder de su Espíritu Santo es una riqueza que Él nos dejó para poder tener iluminación, revelación para nuestros tiempos de la palabra de Dios. Dice, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad. Eso es lo que estamos estudiando, todos estos misterios que hemos venido estudiando a través de todas estas
clases para poder tener una convicción, ¿sí? No ser un creyente basado en religión, ni en tradiciones, ni costumbres, sino que haya una convicción. ¿Y qué es convicción? Pues que hay un convencimiento en mí, porque yo ya tuve una experiencia con Él y lo estoy viendo, me estoy dando cuenta, me estoy percatando de algo que es una realidad, que no puedo cambiar, que es innegable. ¿Sí? Dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Estamos ahí? Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que en los cielos, fíjate qué tremendo, dice, ay, serán los ovnis y que quién sabe qué. Eso de los ovnis, mucha gente pregunta que si los ovnis, pues si hay ángeles caídos, hay ángeles de Dios, esos son ovnis, esos no son de este planeta. Y al final de los tiempos se va a ver mucho el fenómeno ovni, brother. El fenómeno ovni está muy de moda. ¿Para qué? Para que el día que Cristo venga por su iglesia, el día que sea el arrebatamiento, el día que sea llevada la iglesia y se reúna con Jesucristo en las nubes, en los cielos, ¿sí? Y haya muchos desaparecidos, van a decir los que se quedaron atrás, ah, se los llevaron los ovnis. Ahora, esto no es algo que no sea cierto. Si la Biblia está hablando de los que están en los cielos, quiere decir que hay vida fuera de este planeta, brother. Amén. ¿Ok? Pero no quiere decir que sean los jupiterianos o los marcianos. No, son ángeles caídos y ángeles del reino de Dios que también pues, se manifiestan para engañar, si es posible, aún a los elegidos. ¿Sí? También existen espíritus malignos, demonios, y hay diferentes rangos, ¿sí? Dentro del ejército hay diferentes rangos de ángeles de Dios y ángeles caídos. Dice que hay principados, potestades, huéspedes de maldad. Principados viene de la palabra príncipes, ¿sí? Entonces hay diferentes rangos. También como los ángeles de Dios, ¿saben? ¿Cuántos han oído hablar del ángel Miguel? El arcángel Miguel, ¿sí? Él es un arcángel guerrero que pelea con Satanás y pelea con el dragón. Ahora también hay otro ángel que se llama Gabriel, ¿verdad? Y Gabriel, ¿qué tipo de ángel es? Ese es un ángel mensajero. Fue el que le llevó el mensaje a José de que María había quedado encinta por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de ángeles, ¿sí? También está allá la ciudad de los ángeles y está llena de ángeles, pero ángeles caídos, ¿verdad? Bueno, seguimos con, ¿sí? Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Cristo. Él es la Biblia. Dice que el verbo en el principio, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora el verbo es la palabra, ¿sí? La palabra es el verbo. Cristo es la palabra, ¿sí? Dice, por esta causa también yo, en él también, versículo 13, ¿va? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación fue lo que comenzó Jesucristo predicando allá en Galilea, Jerusalén,
¿sí? Allá en el Monte de los Olivos, predicando el reino venidero de Dios, el reino eterno. Ese es el evangelio de salvación. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Híjole. Versículo 15 dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso. Aquí ceso quiere decir no paro. Dice, no paro de orar, ¿sí? No paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Les está escribiendo Pablo a la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? Y la iglesia es no un edificio. La iglesia somos nosotros, la gente, los creyentes, los que siguen a Jesús. Esa es la iglesia. Dice en mis oraciones, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Eso es lo que estamos aquí haciendo, buscando ser iluminados, buscando la verdad de la palabra de Dios, buscando el conocimiento y buscando la iluminación y la revelación. Amén. Amén. Por medio de el Espíritu Santo, porque tiene que ser el Espíritu de Dios quien te va dando el entendimiento, la comprensión. Si no fuera por el Espíritu Santo, así yo haga lo más posible por explicarte y tú no tienes el Espíritu de Dios, no comprenderías. Porque para entender las cosas de Dios se ocupa el Espíritu de Dios. Porque dice que la mente carnal no comprende lo espiritual. Pero cuando ya vas comprendiendo lo que está en la Escritura, es porque el Espíritu de Dios te lo está revelando. Te está dando la comprensión, el entendimiento, la revelación, la iluminación. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Amén. Sí, en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ¿qué? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? O sea, Él quiere iluminarnos para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cuando debíamos estar perdidos allá, tirados en la basura, muertos y en el infierno. Sí, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo. Fíjate, el poder de Dios operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos. Lo regresó de la muerte a la vida. Venció a la muerte. La muerte no pudo contenerlo. La muerte no pudo con él. ¿Cuántas veces no hemos acá alabado a la muerte? No, que acá, que y yo mato y quiero y que le damos mucha importancia a la muerte cuando la muerte ya ha sido vencida. Y fue vencida por nuestro Salvador y Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. ¿Sí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Qué es a su diestra? A un lado de él, a su derecha, ¿verdad? En los lugares de ¿qué?
celestiales. Versículo 21. Versículo 21 dice, sobre todo, ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío. ¿Ya ven cómo hay diferentes rangos? Principado viene de la palabra príncipe, ¿sí? La Biblia llama a Satanás el príncipe del aire, el Dios de este mundo, pero Dios con minúscula y no con mayúscula, porque con mayúscula es un solo Dios y es el Dios único y verdadero, ¿sí? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. O sea que ¿quién es el chido de la película? Él es el chido de la película. ¿Y por qué a veces tú y yo nos creemos que somos el chido de la película? Cuando no somos nada, brother. Ni a la historia vamos a pasar y la hacemos de jamón, ¿verdad? Me saca la lengua alguien y ¿qué? No sabes ni con quién te metes. Y a mí el que me la hace me la paga. Y acá no sabes ni con quién se toparon. Y no somos nada, brother. Ni a la historia vamos a pasar. Y no hay enemigo pequeño y no hay nadie, somos invencibles, brother. A un roto, un descosido, ¿sí o no? Y aunque seas muy machín, si te agarran desprevenido, te vas al baile. No somos nada y a veces nos queremos creer bien acá. Y cuando no somos nadie, ni somos nada, polvo eres y al polvo regresarás. El chido de la película es Jesucristo, es Él, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dice, sobre todo principal de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, que ¿a qué se refiere esto? Que no solo en esta vida, sino también en la siguiente vida. Para aquellos que dicen, no, pues quién sabe qué siga después de que morimos. Pues, brother, de acuerdo a lo que dice la Biblia, esto es un proceso transitorio nada más. Vamos de paso. Y aquí vamos a trascender a otro lugar, a una eternidad. Ya sea al infierno, a un lugar de tormento, o al cielo, a un paraíso, al lugar de los santos, los que aceptaron a Cristo y aceptaron su salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué me salva? De la ira venidera, del juicio venidero, del castigo del pecado, de la segunda muerte, y del juicio final. Continuemos, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea que tú y yo estamos dotados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que no sabemos hacer muchas veces uso de ese poder que Dios nos ha otorgado. Él mismo le dijo a los discípulos, cosas mayores harán ustedes si tan solo tienes fe, dice. Pero la fe te lleva a la acción, porque una fe sin obras es fe muerta. Y creer es hacer. Tú dices, yo creo en Dios, pero vives tu vida de tu manera. No, tú tienes que creer, es obedecerle a Dios, es obedecer lo que te dice, es obedecer sus mandamientos, es obedecer lo que está en su palabra. Eso es creer. Cuando tú le crees a alguien, cuando tú le crees a alguien, tú confías en esa persona, y como tú confías en esa persona, tú haces lo que esa persona te dice, porque tú le crees, le tienes confianza. Con mayor razón a Dios. Pues creer no nada más es yo creo y hago lo que quiero, no. Yo creo y yo obedezco. Ese es como es. Dice, y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a, aunque sea, terminar con el área de Efesios, la carta escrita a la iglesia que estaba en Éfeso.
¿Sí? Ya vamos a terminar. Pongamos aquí atención a los últimos versículos que vamos a leer. Versículo 1 dice: y Él, fíjate, qué tremendo, brother. Esto se relaciona con nosotros. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Él les dio vida a ustedes. Nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, anduvisteis. ¿En dónde? En otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. ¿Sí? Porque es fácil hacer lo que hacen los demás. Eso no tiene ciencia. Ser un borrego que sigue la corriente del mundo. Por eso nos metimos a una pandilla, ¿verdad? Por eso nos metimos en las drogas. Porque eso es lo más fácil, hacer lo que hacen los demás. Eso no tiene ciencia, seguir la corriente del mundo. Pero fíjate que este camino que Dios te está poniendo es un camino para valientes. Esto no es para cobardes, brother. De hecho, la lista que encabeza los que irán al infierno en Apocalipsis dice que serán arrojados al lago de fuego. Primeramente dicen los cobardes, y luego los incrédulos, y luego los homicidas, y los afeminados, y los mentirosos, y todo eso está ahí descrito en el último libro del Apocalipsis. Creo que es capítulo 22 o 21, 22, el último libro de la Biblia. Pero la lista que encabezan los que irán al infierno serán los cobardes, ¿sí? Ahora, este camino con Dios no es para cobardes, es para valientes. Fíjate que es más fácil dejarte llevar por tus impulsos, es más fácil dejarte llevar por tus pasiones que tener dominio propio y controlarte y no hacer lo que te gusta y no hacer lo que quieres, sino lo que debes. Venía platicando con un camarada en el camino y le mencioné que el deber debe estar sobre el querer. El deber debe estar sobre el querer, pero en nuestro caso, todo el tiempo casi ha estado el querer sobre el deber. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque hicimos lo que queríamos. Y el hacer lo que queríamos nos llevó a la perdición. Y nos llevó a caer, a tocar fondo. Y por la gracia de Dios estamos vivos. ¿Sí? Pero es fácil hacer lo que quieres. Hacer lo que te dé tu regalada gana. ¿Sí? Eso no es difícil. En cambio, lo difícil es negarte a ti mismo. Carga tu cruz, dijo Jesucristo. Niégate a ti mismo y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dijo, la salvará para vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? ¿O qué puede dar el hombre a cambio por la vida? Ahora, esto es para valientes, porque es fácil, brother. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Es fácil sucumbir a nuestras pasiones bajas, a lo más vil y bajo de nuestro ser. Es fácil drogarse, brother. Difícil es no drogarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso está más difícil, aguantar y decir, ¡ay! Tampoco te vas a ir a poner ahí donde están, el punto donde estás ahí, porque hay muchos que dicen, no puedo jugar entre la lumbre y no me quemo. El que juega con lumbre se va a quemar, carnal. Y el que anda entre la caca se va a charpear, se va a manchar. Entonces, pues tampoco. Vamos a esos lugares, sí, como decía nuestro brother, tenemos que predicar. Sí, vamos a esos lugares a predicar, sí, con alguien más. Porque también puedes caer, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a querer salir de aquí y decir, voy a ir a predicarle a mis amigos, voy a hablarles de esto, voy a hablarles del mensaje de salvación, pero a lo mejor no estás suficientemente fuerte y es más fácil que ellos te evangelicen a ti, a que tú los evangelices a ellos y vuelvas a regresar a lo mismo.
Y quién sabe si vuelves a tener otra oportunidad, porque mañana no es prometido. Dice: ¿en cuál anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe? Fíjate lo que les decía, al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo ahí? A Satanás, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. O sea que el espíritu de Satanás opera cuando somos desobedientes, cuando no obedecemos, cuando no nos sometemos. Hasta parece como una grosería para nosotros esa palabra, ¿verdad? Obediencia. ¿Verdad? Pero no es una grosería, es una bendición. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere darnos una bendición. Dios quiere bendecirnos y llevarnos a esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Amén. Dice: opera el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es de lo que hablaba ahorita. En los deseos de nuestra carne, lo que nuestras pasiones deseaban, ¿sí o no? Dejarme llevar nomás por mi carne, por lo que se me antoja, por lo que quiero hacer, por lo que quiero tragarme, por lo que quiero ingerir. ¿Sí? Con una compulsión y una obsesión tremenda, brother, ¿verdad? Oh, yo era compulsivo, obsesivo. Hombre, yo llegué a decir, voy a fiestar, hasta me planeaba una loquera, ¿no? 3 días máximo, una semana. Y se convertía más de un año sin parar, carnal. Iba recio. ¿Verdad, Pechis? ¿No te acuerdas? Una vez se me salió volando de la camioneta por la ventana. Dijo: nos vemos. Este guacho. ¿De dónde te salieron alas, carnal? Íbamos para el rancho. Íbamos recio en la expedition. Y de repente volteó y Pechis ya no estaba, había salido volando. Sí, dice, se desapareció como truco de magia. Dice, ¿en qué versículo estamos? Haciendo la voluntad, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Y de los pensamientos. O sea, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que hacíamos, lo que pensaba y lo que se me antojaba. Eso es lo que hacía y eso es lo que tengo que dejar de hacer. Tengo que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque Dios nos está dando otra oportunidad. Dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. O sea, hijos del castigo venidero, no hijos de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios, la ira venidera cuando venga el juicio final. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su ¿qué? Por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿qué? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Por un regalo inmerecido eres salvo. Por un regalo que no te mereces, que a ti no te costó, pero que le costó la vida y el derramamiento de su sangre al Hijo de Dios, que era perfecto, que era el Cordero Inmaculado, que no merecía ese castigo. Él se lo llevó. Lo que tú merecías, lo que yo merecía, él recayó sobre él, brother. Y eso debe de causar agradecimiento en nuestro corazón. Eso debe de causar pasión en nosotros. Eso debe de causar una gracia, un agradecimiento en nosotros. Porque él no merecía eso. Él era un hombre justo. Él era perfecto. Él era Dios. Y se hizo hombre. Y venció el pecado en la carne. Y cumplió con las demandas, los requisitos de la ley de Dios. Y al final fue ofrecido en sacrificio por ti y por mí. Lo que tú merecías, lo que yo merecía, recayó sobre sus hombros.
siendo clavado en la cruz, siendo clavado en ese madero. Escrito estaba en Deuteronomio: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y él fue colgado en un madero y que sobre él cayó la maldición que merecíamos tú y yo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, regalo inmerecido que a ti y a mí no nos costó. Pero dice que nuestra salvación no fue comprada con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, pero fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Eso no es cualquier cosa, brother. Eso está tremendo. Esto es una realidad, brother. Y si para ti no es tan importante esto, pues déjame decirte una cosa, que estás cayendo en el mismo patrón de conducta que Esaú. Y Esaú fue desechado de Dios porque él no tuvo interés por las cosas de Dios. No le importó, él vendió su primogenitura. Y por eso Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vendió su primogenitura porque para él no era interesante, no era importante. Yo no sé tú, brother, pero yo no andaba buscando a Dios. Él me llamó a mí y yo lo único que sé es que está tremendo esto y que esto es una realidad, me guste o no me guste. Yo soy el que me tengo que alinear a los designios de Él. Yo soy el que me tengo que acomodar al Evangelio, no el Evangelio a mi vida. Sí. Dice, por gracia sois salvos. Versículo 6, ya vamos a terminar. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Pero eso es si estás en Cristo Jesús. Vas para lugares celestiales. Si no, Él las va a tasar. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. O sea, por un regalo inmerecido que no nos merecíamos. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es que don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ¿qué? En ellas, en buenas obras. Ahora, las obras no nos salvan y no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación. Más bien, las buenas obras son el resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Las buenas obras que empezamos a hacer son el resultado del cambio que Él hace en nuestra vida a través de ese agradecimiento que le tenemos, de la comunión que tenemos con Él, de pasar tiempo con Él en oración, de leer su palabra, ¿sí? De la fe. El resultado de la fe son las buenas obras. Yo no hago buenas obras para ganarme el cielo, más bien las obras son un resultado de mi fe. Amén. ¿Sí entendemos eso? Sí. Vamos a ponernos de pie en esta. Vamos a cerrar con una oración. ¿Alguna duda? No, es que tenemos hambre. No tenemos dudas. Hay muchos metiches. Tenemos hambre y hambre de comida carnal, ¿verdad? Pero yo no sé tú, pero yo tengo hambre y sed. De Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios, porque es mi alimento espiritual. Amén. Ahora, antes duraba días, semanas sin tragar en la calle, brother. Sí. Y ahora resulta que aquí nos nacen los responsables, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero trabajar, amén. Pero Dios quiere que trabajes para Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Guardar silencio. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio y el honor de poder sentarnos a tu mesa y comer de la palabra, Señor. De poder alimentarnos de este alimento espiritual que es para vida eterna, Señor.
Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra jamás pasará, Señor. Te damos gracias por haber muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por el don inmerecido de tu gracia y de tu misericordia. Danos un corazón agradecido. Danos, Señor, entendimiento y revelación. Ilumina nuestras vidas, Señor. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y danos hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración. Bendice a cada uno de estos hombres. Levanta de estos hombres siervos, Señor. Levanta de aquí pastores, ministros, evangelistas, misioneros, Señor. Levanta siervos, Señor, con tu propósito, Señor, de estos hombres, Señor, porque tu palabra dice que de lo vil y menospreciado tú llamaste, Señor, que tú escoges lo débil y lo que no es, Señor, para glorificarte, Señor, a través de estas vidas, Señor. Restaura, Señor, todo lo que el enemigo les ha robado. Bendice a sus hogares, bendice a sus familias, bendice esta casa de vida, Señor. Bendice a los siervos, bendice a los que están allá en la oficina, a los que están en cada uno de los cuartos, Señor, en este lugar, Señor. Te pedimos que derrames tu bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y también te pedimos por los que están afuera en las calles, perdidos, Señor, cautivos en las drogas, en el alcohol. Rompe las cadenas en sus vidas y permite que también ellos alcancen tu gracia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga en esta tarde y